Hola Carmencita, ¿cómo te va? Che, bueno, habíamos quedado ayer en hacer algo de arritmias. Eh, Breve reseña. Clasifiquemos a las arritmias en función de la frecuencia. Cuando están por debajo de 60 en bradiarritmias, cuando están por encima de 100 en taquiarritmias. Las taquiarritmias en particular, diferenciémoslas en regulares e irregulares, evaluando la duración del intervalo RR. Cuando todos los RR a lo largo de todo el trazado se mantienen iguales, es una arritmia regular. Cuando son distintos, es irregular. Y evaluemos el tipo de taquiarritmia en función de la duración del QRS. Si está por debajo de 120 milisegundos, que sería lo normal, es una taquicardia con QRS angosto. Y cuando es mayor de 120 milisegundos, es decir, mayor de 3 cuadraditos chicos, es una arritmia con complejo QRS ancho. Habitualmente coinciden que las arritmias con QRS angostos son las que están por encima de las de His y las denominamos supraventriculares, y aquellas que están por debajo de las de His, que son las ventriculares, tienen el QRS ancho. Hay alguna excepción. Cuando ves un QRS ancho podría ser una arritmia supraventricular, y eso pasa cuando se origina arriba, pero para llegar al ventrículo tarda porque hay un trastorno en la conducción. Serían arritmias supraventriculares con aberrancia, un bloqueo de rama, por ejemplo, ¿sí? Y entonces nos quedó, después de esta pequeña introducción, taquicardias con complejo angosto o supraventriculares y taquicardias con complejo ancha o ventriculares. Dejemos las ventriculares y vamos de lleno a las taquicardias supraventriculares. Estas supraventriculares dijimos que las podemos dividir en relación al intervalo de RR. Repasamos, ya sabemos que si son supraventriculares tienen QRS angosto, punto. Entonces lo que nos quedaría diferenciar es si son regulares o irregulares, ¿sí? Entonces tenemos que es una arritmia que tiene más de 100 por minuto, que tiene un QRS angosto y que puede tener un intervalo RR regular, y entonces sería una taquiarritmia regular, supraventricular, o aquellas con intervalo de RR irregular. ¿Cuáles son las del primer grupo? Las taquicardias supraventriculares regulares, la taquicardia sinusal, las taquicardias paroxísticas supraventriculares, el aleteo con conducción fija, ¿sí? El aleteo auricular con conducción fija, la taquicardia de la unión, ¿sí? Y las que corresponden al otro grupo, que serían las taquicardias con QRS angosto, es decir, supraventriculares, con RR irregular, es decir, irregulares, ¿sí? La fibrilación auricular, el gran prototipo, fibrilación auricular, repito, aleteo auricular ahora con conducción variable, viste que la habíamos nombrado arriba, y finalmente la taquicardia auricular multifocal. La taquicardia sinusal, descrita como arritmia porque supera los 100 por minuto, pero digamos es una cuestión que no requiere tratamiento específico, sino de la causa que la está originando, un deshidratado, un febril, un hipotenso, por ejemplo, ¿sí? Las taquicardias paroxísticas supraventriculares, acá la cuestión ya es un poquito más fina, ¿sí? Redefinámosla, es la taquicardia paroxística supraventricular, es aquella que tiene comienzo y finalización brusca, ¿sí? Tres son los tipos de arritmias que están incluidos en este ítem. Una se llama reentrada intranodal, la segunda se llama reentrada atrioventricular, que también tiene otro nombre como movimiento circular ortodrómico, ¿sí? O reentrada por haz accesorio, macro reentrada por haz accesorio, ¿sí? O sea que llevamos dos, la reentrada intranodal y la reentrada atrioventricular o aurículo ventricular.
La tercera arritmia que corresponde a las taquicardias paroxísticas supraventriculares es la TAE, taquicardia auricular ectópica, ¿sí? La taquicardia por reentrada intranodal lejos es la más frecuente de las tres, ¿sí? Se da más frecuente en mujeres, entre 40 y 60 años, aparece bruscamente, como dijimos, por eso es paroxística, se relaciona a veces con maniobras sencillas como la mujer se agachó en la cocina a buscar una cuchara que se le cayó y de pronto cuando se incorpora arranca con un cuadro de palpitaciones, angor leve, porque obviamente va rápido, sensación disneica, ¿sí? Estas son arritmias que más o menos andan entre 180, 200, ¿sí? Y se caracterizan por un fenómeno de reentrada, como bien lo dice su nombre, ¿sí? La reentrada se produce en el nódulo AB, ¿sí? El problema que tienen estos pacientes es que tienen una doble vía a nivel del nódulo AB, una de conducción rápida y otra de conducción lenta. Cuando en el nódulo sinusal se genera un estímulo, viaja hasta el nódulo auriculoventricular. Te acordás que había tres haces: Wenckebach, Torel, Lashman. Cualquiera de esos tres que son normales conducían el estímulo hasta el nódulo AB. Al llegar al nódulo AB, las personas que tienen tendencia a hacer las arritmias de reentrada intranodal, se encuentran con que la vía está dividida en dos haces, ¿sí? Que se dividen pero que inmediatamente más abajo como que hacen una división simétrica y siguen abajo, ¿no? Se encuentra con que una va más rápido y la otra más lenta, ¿no? Entonces, ni bien entra a esa división, el estímulo agarra la más rápida, agarra las dos, pero sigue mucho más rápidamente por la que es de conducción rápida, ambas son anterógradas, ¿sí? Pero la segunda, cuando llega abajo, ya la de conducción rápida pasó y encuentra todo eso en periodo refractario y ahí se muere su estímulo, ¿no? Mientras no haya ninguna situación particular, a pesar de tener esa alteración, sigue funcionando normalmente, pero cuando por ahí hay una extrasístole auricular o una extrasístole supraventricular que se genera inmediatamente después de un latido normal del nódulo sinusal, llega más rápidamente al nódulo AB que el siguiente latido, entonces ingresa al nódulo AB y lo que encuentra es al haz rápido todavía en periodo refractario y entonces se desvía por el otro lado, ¿sí? Que estaba, como no había sido usado, estaba a la espera y entonces empieza por toda esa parte lenta y cuando llega a la parte inferior donde se van a unir de nuevo, ¿qué pasa? El rápido ya terminó su periodo refractario, entonces parte del estímulo vuelve por la vía rápida, una parte sigue para el haz de His, ¿sí? Y entonces, llamativamente, se produce la estimulación del ventrículo abajo, pero como subió por la rama lenta en sentido inverso, por la rama rápida en sentido inverso, entonces activa también a las aurículas, pero no deja de circular, sigue haciendo lo que denominamos una reentrada, ¿sí? Lento, rápido, lento, rápido, lento, rápido, pero cada vuelta termina con una estimulación del ventrículo y una de la aurícula, ¿sí? Entonces, los complejos siguen siendo QRS angostos, como habíamos mencionado, estamos en el grupo de QRS angostos. Lo que nos va a pasar acá es que, como prácticamente se estimulan al mismo tiempo, o inmediatamente después, en el caso de la aurícula, se estimula primero el ventrículo, porque está volviendo el estímulo por el haz rápido y después se estimula las aurículas. Lo que vamos a empezar a ver en el trazado que hay QRS y no tienen onda P, ¿sí? Históricamente dijimos, hay una taquicardia, tiene QRS y no hay onda P, es una taquicardia de la unión. Afortunadamente hoy puedo decir que gracias al electrofisiólogo Robertito Keegan, la taquicardia
de la unión nunca tiene más de 110-120 por minuto. En cambio, una reentrada intranodal tiene las características que les mencionaba antes, 180, 200, 220, ¿sí? Entonces es fácilmente identificable o diferenciable, ¿sí? Hay complejos QRS, van rápidos, son estrechos, son regulares y no se les encuentra la onda P. Ese es el 70% de presentación de las taquicardias por reentrada intranodal. Toda esa reentrada se produce dentro del nódulo, ¿sí? Con sus respectivas estimulaciones casi al unísono de aurícula y ventrículo. Un 30%, si hay un 70%, también hay un 30% de esas arritmias, en realidad vamos a encontrar la onda P, y acá viene el dato lindo, no la vamos a encontrar donde tiene que estar, sino que la vas a ver inmediatamente después de la finalización del QRS, o prácticamente deformando la finalización de la onda S, ¿sí? Es el dato distintivo que nos indica de que esa es una taquicardia por reentrada intranodal, ¿sí? ¿Dónde la encontramos a la onda P? Hay que mirar en cara inferior, ¿sí? Hay que hacer el ojo en esto. La encontrás en cara inferior, es decir, D2, D3 y ABF, ¿sí? Ni bien termina la onda S, haciendo lo que podríamos llamar una pseudo S, ¿sí? Y en B1, porque esos son los lugares donde hay que mirar las taquicardias paroxísticas supraventricular, cara inferior y B1, ¿sí? En B1 lo que vamos a encontrar, viste que B1 es negativo, tiene la S profunda y casi no hay R. Bueno, lo que vamos a encontrar es una pequeña R inicial, la S profunda como siempre, vuelve y aparece sobre el final una segunda onda R, como, digamos, simulando un bloqueo de rama, ¿sí? Pero bueno, es una onda P en la parte final del QRS, ¿sí? A consecuencia de esto, se estableció un nuevo intervalo para medición, ¿sí? Que se denomina intervalo RP. Nosotros conocíamos históricamente el PR, ¿sí? Desde la finalización de la onda P hasta el inicio de la onda Q, lo que era el segmento PR, o desde el inicio de la onda P hasta la finalización hasta el inicio de la onda Q, que eso era intervalo porque incluía a la onda, ¿sí? Acordate que segmentos no tienen ondas, intervalos tienen ondas y segmentos. Entonces, este nuevo, el ERP, no tiene nada que ver con el otro, ¿sí? Se debe marcar desde el inicio de la onda R hasta el inicio de la onda P, ¿sí? Yo te dije que por ahí iba a intentar de alguna forma darte una mano con los gráficos, no va a ser fácil, ¿sí? Claramente ustedes ven que este intervalo RP y este intervalo RP son cortos, el primero y el segundo, pero que el tercero es un intervalo RP más largo. No se ve mucho, no importa. Aparte se me activó acá el videíto, ahí está. Entonces, este intervalo nuevo de evaluación, que solo lo vamos a usar en taquicardias, ¿sí? Solo, y en taquicardias supraventriculares, porque nos va a servir para diferenciar los tres tipos de taquicardias paroxísticas supraventriculares. Repasamos: la reentrada intranodal, la reentrada atrioventricular y la taquicardia auricular ectópica, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta primera, que es la intranodal, lo que tiene, como se hace todo tan chiquitito ahí nomás dentro del nódulo AB, y que inmediatamente van para la aurícula y para el ventrículo, está muy cerca la P de lo que sería la finalización del QRS. Y entonces ese RP va a ser cortito, ¿sí? Pero como nosotros tendríamos que saber definir realmente qué es corto y qué es largo, lo que se sugiere siempre es medir la distancia de un intervalo RR. ¿Te acuerdas que nosotros hablábamos del RR para ver si eran regulares o no? Bueno, otro uso que le vamos a dar cuando nosotros tengamos una taquicardia paroxística supraventricular, midámoslo, a ver cuántos chiquititos hay, ¿sí? Y después
busquemos la P, ¿sí? Y hagamos el intervalo RP, y si la duración del intervalo RP es menor de la mitad del intervalo RR, entonces estaremos hablando de un intervalo RP corto, ¿sí? Las dos que son intervalos RP cortos son la que te estoy comentando, que es la reentrada intranodal, ¿sí? Y la segunda, que es otra reentrada, que es la reentrada que compromete, es más grande esa reentrada, ¿sí? Ya excede los límites del nódulo AB, por eso se llama macro reentrada, ¿sí? Y que tiene otros nombres como el movimiento circular ortodrómico, la reentrada atrio o aurículo ventricular, o reentrada a través de un haz accesorio, otra denominación, movimiento circular ortodrómico a través de un haz accesorio. O sea, la diferencia de esta segunda arritmia es que lo que tenemos como malformación, a diferencia de aquella que era dentro del nódulo AB, esto es una malformación, un tejido, un resto embrionario que quedó en comunicación fuera del nódulo AB, la aurícula y el ventrículo. Y entonces los estímulos pueden pasar sorteando o bypaseando al nódulo AB, ¿sí? ¿Qué diferencia tenemos entre la intranodal, la reentrada intranodal, de la reentrada más grande, la reentrada aurículo-ventricular? De que como es más grande la vuelta que tiene que dar esa reentrada, entonces la onda P nunca va a estar tan pegada a la finalización del QRS, sino que va a estar entre el QRS y la T, que es eso, el segmento CT, en diferentes puntos del segmento de CT, y con una pequeña diferencia de extensión, un poco más larga obviamente, tomando algo más que dos cuadraditos chicos, es decir, algo más de 80 milisegundos. Pero como era en la reentrada intranodal, va a ser menor que la mitad de la duración del intervalo RR. O sea que es un RP corto. No tan corto como la reentrada intranodal, pero no tan largo como la otra que vamos a ver, que es la tercera que nos falta. Un datito para saber de esta arritmia nueva que te comento es que ese haz, que es un haz anómalo, resto embriológico, lo que constituye son los famosos síndromes de preexcitación. Cuando el estímulo viene viajando aurícula hasta el nódulo aurículo-ventricular, al mismo tiempo va despolarizándose la aurícula, ¿sí? Que encuentra una forma de pasar al ventrículo, ¿sí? La conducción esta por el haz anómalo es lenta, no tiene nada que ver con la His-Purkinje, ¿sí? Le gana en empezar la despolarización del ventrículo porque allá está pasando por el nódulo AB con todas sus dificultades habituales, ¿sí? Entonces llega un momento que está queriendo llegar allá a la punta y acá pasó el nódulo B y se encuentran rápidamente abajo en la punta y hacen lo que se llama un latido de fusión. En el electro lo vas a ver, ¿por qué? Porque prácticamente desapareció el signo típico en el electro de lo que es el retraso habitual en el nódulo AB, que es el segmento PR, ¿sí? Como acá se empezó a despolarizar por la parte externa, donde está el famoso haz anómalo, empezó como a elevarse, y esa es la famosa onda delta que tantas veces hemos hablado del Wolff-Parkinson-White. La tercera arritmia de las taquicardias supraventriculares se llama taquicardia auricular ectópica, ¿sí? ¿Qué diferencia tiene con los anteriores? Que en forma similar a lo que es un electro normal, todo QRS es precedido por una onda P. ¿Qué tiene de diferente? Que la P va a ser originado en un foco ectópico, entonces no va a tener las características del nódulo sinusal, generalmente se van a ver como ondas negativas, pero son todas iguales, porque es un foco único. Se llama taquicardia auricular ectópica o monofocal, porque salen siempre del mismo lado ectópico que se anticipa al nódulo sinusal. Lo que te puedo decir de esta es que es una arritmia que la vamos a ver poco, y la vamos a ver en pacientes enfermos, ¿sí? A diferencia de las otras, yo te había comentado que la arritmia
por reentrada intranodal se daba a una mujer que se agachaba, que le agarraban las palpitaciones y qué sé yo, una mujer de 40 a 60 años, sana. La verdad que no tienen, o podrá tener hipertensión porque es una hipertensa, pero no tiene que ver con enfermedad de base, es un resto embrionario, una vía anómala. La segunda arritmia, que es la reentrada grande, la macro reentrada o reentrada atrioventricular o movimiento circular ortodrómico por una vía accesoria, todo su nombre tiene, es re común o es más común de ver en varones jóvenes, ¿sí? Y guarda el parche con esta porque es una arritmia que donde nosotros encontremos algún dato hay que mandarlo a la electrofisiología porque estos tipos se mueren de muerte súbita, ¿sí? Y ojo también, después te voy a explicar, cuando hagamos el tratamiento, porque cuando utilizás para revertir la taquicardia paroxística algo que te bloquee el nódulo AB, masaje, adenosina, amiodarona, ¿sí? Lo que vamos a hacer es dejarle rienda libre para que todo pase por el asa accesorio y si el paciente se fibrila te hace un paro inmediato, ¿sí? Riesgos que uno corre. Bien, por eso hay que mirar muy bien esos electros, ¿sí? Un RP mayor de 0,80, ¿sí? Pero es corto, porque mide menos de la mitad del RR, guarda que no sea una reentrada, una macro reentrada o una reentrada auriculoventricular, y que no sea un síndrome de preexcitación, porque cuando pongamos el tratamiento podemos hacer macanas. Bien, y la tercera arritmia te decía que tiene que ver con cardiopatías estructurales, son pacientes que ya vienen o con hipertrofia severa o es un coronario, esos tipos hacen la arritmia en el contexto de su patología, y bueno, nada, no es en sí tratar la arritmia, sino el abordaje de su patología de fondo, ¿no? Bien, y ahí